Pasamos ya al punto 7, que es la petición 774 de 2021, presentada por Francisco José Pons Bejarano, de nacionalidad española, sobre la consolidación de los puestos de los trabajadores interinos en las administraciones españolas. El señor Pons Bejarano, si entiendo bien, está conectado a distancia, así que tiene usted 5 minutos para presentarnos el contenido de su petición. Adelante. Señor Pons Bejarano, Francisco José, apretar el botón Speak. Gracias. Disculpe. Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores europarlamentarios. Mi nombre es Francisco José Pons Bejarano y hablo en nombre mío propio y en nombre y representación de la Asociación de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad, ASEPAD, la cual está integrada en la coordinadora andaluza CAEPAD y esta a su vez en la coordinadora estatal CEP. Hablo en nombre de mi familia y de las más de 800.000 familias españolas afectadas por la negativa de nuestro país de transponer y aplicar la Directiva 1999/70/CE, a quienes trabajamos para las diferentes administraciones públicas: sanitarios, profesores, bomberos, personal de universidades, justicia, administración estatal, autonómica y local, y un largo etcétera imposible de enumerar aquí. Ustedes nos dan la oportunidad de expresarnos y relatar nuestra situación, algo que nuestro gobierno no ha querido ni ha sabido hacer. Resumir 20 años de precariedad laboral en 5 minutos resulta casi imposible. Por ese motivo se ha documentado mi petición para que quede perfectamente argumentado el sentido de la misma, comenzando por el documento 1, que a su vez enlaza con el resto de documentos que hemos adjuntado. Han sido muchísimos años realizando una labor pública que nos nace por vocación, pero el tiempo de seguir realizándola se nos acaba. La cuenta atrás comienza para todos nosotros. 2024 es el horizonte final que la mayoría de nosotras y nosotros no seremos capaces de atravesar. Con las decisiones que adopten ustedes a partir de hoy mismo, se puede ampliar ese horizonte más allá de las fatídicas fechas y permitirnos cruzarlo. Como ciudadanas y ciudadanos europeos que somos, queremos tener los mismos derechos que el resto de la ciudadanía europea, pero nuestro país no quiere dárnoslo. Por ese motivo le pedimos a esa comisión lo siguiente. En primer lugar, que lleven a cabo un debate amplio y profundo en el seno de esa comisión sobre la problemática que planteo. En segundo lugar, pídanle a la Comisión Europea que efectúe una investigación preliminar sobre mi petición y que emita informe en relación a si se respeta o se incumple la Directiva 1999/70/CE. En tercer lugar, preparen y presenten informes o resoluciones al Parlamento para someterlos a votación en sesión plenaria del mismo. Que todas las personas que forman el Parlamento conozcan y valoren nuestra situación. En cuarto y último lugar, que se ejecute el expediente de infracción número 2014/4224-C/2015-1865 final y se imponga al Reino de España la sanción correspondiente por incumplimiento de la normativa comunitaria. Se lo pedimos como trabajadores y trabajadoras con vocación de servicio, como europeos y europeas de pleno derecho. Se lo piden nuestras familias como destinatarias últimas de sus decisiones. El pasado 30 de diciembre entró en vigor la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, procedente del Real Decreto Ley 14/2021. Dicha ley es contraria a la normativa y jurisprudencia comunitaria por los siguientes motivos. No ha existido diálogo entre el Gobierno estatal y el colectivo afectado por el abuso en la contratación temporal de distintas administraciones públicas. Segundo, sigue sin transponer la Directiva Europea 1999/70/CE y tampoco cumple con las sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tercero, no recoge sanción alguna para la parte abusadora. Cuarto, vulnera la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al no asumir indemnizaciones eficaces, proporcionales y disuasorias, ni la responsabilidad generada. Y quinto, no se estabiliza al personal afectado en sus puestos de trabajo, se consolidan plazas. Reducir la temporalidad del sector público al 8%, como marca Europa, lo hace cualquier político o política, es solo una cuestión matemática.
simplemente haciendo números sin tener en cuenta las personas que están detrás de esos números. Asegurar el futuro de 800.000 familias requiere de un mayor esfuerzo y voluntad política para llevarlo a cabo, y no parece que todas las personas que se dedican a la política sean capaces de hacerlo. Nadie puede calcular si será más grande el coste judicial, el coste económico o el coste social, pero los procesos de estabilización iniciados supondrán un alto coste para todos y todos los españoles, especialmente para las personas víctimas del abuso laboral. También tendrá un elevado coste político. A pesar de tener la seguridad de que en cualquier momento dejaremos de acudir a nuestro puesto de trabajo por haber sido cesado, la vocación nos mueve para seguir prestando el mejor servicio público posible. Somos servidores públicos, ustedes también lo son, y esperamos que esa misma vocación de servicio público, que debiera estar presente en todas sus actuaciones, les mueva para tomar las mejores decisiones posibles. Es un hecho que la directiva no está transpuesta al sector público español. No existe norma española que recoja dicha transposición. Y también es un hecho que Europa no parece activar la maquinaria necesaria para que dicha transposición se lleve a cabo. En sus manos puede estar nuestro futuro y el de nuestra familia. En sus manos están las llaves que pueden abrirnos las puertas de la tan ansiada estabilidad laboral y familiar. Nos sentimos profundamente decepcionados con España. No nos defrauden ustedes también. Reitero mi agradecimiento y el de tantas compañeras y compañeros a los que represento hoy, esperando que sepan atender nuestras peticiones. Muchísimas gracias por su atención. Thank you. Gracias a usted. Ahora vamos a darle la palabra a la comisión, representada por el señor Adam Pokorny. Adelante, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Y gracias al peticionario por habernos explicado. See you, please activate your camera. Does that now work? In a moment, yes. Now we can see you, please. Ahora sí lo vemos. Bueno, les decía que gracias al peticionario por habernos explicado las preocupaciones que sienten muchos de los trabajadores públicos en España. Preocupaciones que conocemos de sobra también por nuestros contactos directos con ellos. Como ha dicho el peticionario, en España se ha legislado hace poco, en julio, el Decreto Real 1421 dictó medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público en España y con esto se enmendaba la legislación básica por la que se rigen las condiciones de empleo de los trabajadores del sector público en España, introduciendo toda una serie de medidas encaminadas a prevenir y luchar contra el uso discriminatorio y abusivo de la temporalidad en el sector público. Y esto hace una referencia explícita a la directiva sobre trabajo por tiempo determinado. El Parlamento español, el 21 de julio de 2021, ratificó ese decreto y se decidió que se iba a tramitar como propuesta de ley para poder introducir enmiendas en los meses subsiguientes. Luego se aprobó la versión enmendada a finales de diciembre, el 28 de diciembre. La ley 2021 que deroga el decreto de julio y recoge toda una serie de medidas para regular el empleo de los interinos y penalizar el recurso abusivo a los contratos por tiempo determinado. La Comisión está examinando con detalle todos los cambios introducidos por esa ley aprobada hace apenas un par de semanas y vamos a seguir también muy de cerca los demás procedimientos jurídicos concomitantes porque en las comunidades autónomas y aplicables a algunos sectores del empleo público hay también actos legislativos que se tienen que enmendar y vamos a evaluar también la conformidad de todos
esos demás actos legislativos con la Directiva 99/70 a la que se refería el peticionario. Una vez que hayamos concluido el examen de toda esa legislación que ha entrado en vigor o que va a entrar en vigor, vamos a examinar los recursos de infracción incoados contra España sobre la utilización que se hace de los contratos por tiempo temporal y los contratos de interinos en el sector público en España. O sea que vamos a examinar todo esto muy de cerca y tomar una decisión última sobre el curso de actuación que tendremos en función de esos cambios realizados. Eso es lo que podemos decir por ahora. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos a algunos representantes de los grupos políticos y vamos a cambiar un poquito el orden de esas intervenciones porque la señora Paluc Rodríguez ha pedido intervenir y tiene prisa. Así que le damos la palabra inmediatamente, a menos que haya objeciones. Tiene usted la palabra. María Eugenia, adelante. Muchísimas gracias, señora presidenta, y gracias por dejarme hablar en primer lugar. Lamentablemente tengo otra cosa en breve y no quería dejar de intervenir. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al peticionario por su presentación de hoy. Es manifiesto que el abuso de temporalidad en el sector público es un grave problema sin resolver en las administraciones públicas españolas, por lo que es positivo que hoy podamos estar aquí debatiendo sobre ese asunto. Como ya se ha anticipado, el pasado mes de diciembre se aprobó la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. De manera general, creemos que esta ley, que contaba además con el acuerdo previo con los sindicatos mayoritarios en el marco del diálogo social, es un avance respecto a la situación anterior, puesto que la misma establece algunas cuestiones importantes. Dado que el tiempo de intervención es limitado, simplemente voy a destacar algunas cuestiones que considero muy positivas. El artículo 2 habilita a sacar aquellas plazas que, conforme a las leyes de presupuestos generales del Estado para 2017 y 2018, no se hubieran convocado aún, y aquellas otras que, habiéndose convocado y celebrado los procesos, hubieran quedado sin cubrir. Además, se modifican las fechas límites, destacando la del 1 de junio de 2022 para la aprobación de las ofertas de empleo público de todas las plazas temporales. Se añade en el apartado cuarto la posibilidad de que los ejercicios de las pruebas selectivas en la fase de oposición no sean eliminatorios. Disposición adicional tercera, incorpora la habilitación para la contratación de personal interino y temporal, no solo para vacantes por jubilación, sino que conforme a las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 se amplía a aquellas plazas que no computen en la tasa de reposición de efectivos. Disposición adicional sexta, que habilita el procedimiento selectivo de concurso. Hay que tener en cuenta que esta habilitación facilita el proceso al personal funcionario. Disposición adicional novena, igualmente viene a redundar en la necesidad de establecer acuerdos para el desarrollo de los procesos de estabilización con las organizaciones sindicales, tanto a nivel autonómico como local. En relación a la Ley 20/2021, es importante destacar que el Real Decreto de modificación de la reforma laboral, que también incluye previsiones respecto a la reducción de la temporalidad en el empleo público, modifica a su vez el artículo 49.1c del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, de forma que reconoce la indemnización por despido por finalización de contrato en el caso del contrato de interinidad. Por tanto, todos los contratos de interinidad tendrán la indemnización por despido. No obstante, y a pesar de que consideramos esta ley un gran avance y reconocemos las limitaciones que puedan derivarse además de la especial naturaleza de las relaciones estatutarias, somos conscientes de que hay cuestiones que se podrían mejorar y sin lugar a dudas es a lo que aspiramos y por lo que debemos seguir trabajando. En primer lugar, creemos que sería deseable que la consecuencia por abuso de la temporalidad en el empleo público, que debe fijarse en el mismo plazo que ya reconoce la jurisprudencia en el ordenamiento laboral, fuese la fijeza en el puesto de trabajo. En segundo lugar, se deben establecer los procedimientos de asignación de responsabilidades que pudieran contraer los gestores por los incumplimientos en relación con el abuso de la temporalidad. En tercer lugar, equiparar en compensación por el cese personal al personal funcionario con el personal laboral por finalización del servicio. Y además pensamos que también es importante encontrar un equilibrio justo para los y las trabajadoras que están opositando y se presentan por el turno libre. Dicho esto,
no nos vamos a oponer a que se mantenga abierta la petición, aunque señalamos, insistimos, en que esta ley ha sido un gran avance. Y solicitamos, o sea, entendemos que se solicite un informe previo por escrito a la Comisión Europea. Muchas gracias y muchas gracias al peticionario por plantear el debate en esta comisión. Thank you, María Eugenia. Now, Muchísimas gracias, María Eugenia. A continuación, le damos la palabra al siguiente orador del PP. Thank you, Chair. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, como todos saben, es un largo debate. Hemos debatido muchas peticiones sobre este tema, un problema desde luego muy serio que afecta a los funcionarios públicos en España, a los trabajadores del sector público. No se trata de un error, es pues un sistema en el que se contratan a trabajadores en el sector público que es incompatible con los principios básicos de nuestra economía social y de un mercado laboral social. En otras circunstancias yo hubiera propuesto cerrar la petición porque hay muchas otras peticiones sobre el mismo tema que han sido exitosas, que han dado lugar a una evaluación por parte de la Comisión y que además han dado lugar a una serie de asuntos que se han resuelto ante el Tribunal de Justicia, han dado lugar a un nuevo acuerdo marco con los sindicatos en España y, por último, también han redundado en nueva legislación. Yo siempre he pensado que en estas circunstancias pues se deberían cerrar las peticiones disponiendo ya de herramientas apropiadas para hacer frente a la problemática. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, tenemos esta nueva ley que está siendo examinada. Y para cerrar esta petición, primero habría que analizar no solamente el acuerdo marco o el problema general, sino que deberíamos analizar la ley que se cuestiona mediante esta petición. A la luz de la documentación que he podido leer y también a la luz de la petición y del propio contenido de la petición, creo que hay pruebas de que el nuevo marco legislativo es una verdadera mejora respecto al anterior. Así que quizás en un futuro habría que cerrar la petición, pero de momento yo abogo por mantenerla abierta. Muchísimas gracias, señor Canef. A continuación, para SND, la señora Durán. Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, como ya se ha señalado, el peticionario denuncia una problemática, el abuso de temporalidad en el empleo público en España, que lleva produciéndose en mi país desde hace muchos años y que es fruto de la aplicación de políticas de austeridad infringidas por gobiernos conservadores en el pasado. Afortunadamente, el Gobierno actual, socialista y progresista, ha tomado un papel decidido y activo en el tema. Como se han señalado, las recientemente aprobadas reforma laboral, por un lado, y por otra, la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público son demoledoras para la temporalidad. Así, la reforma laboral incide en tres factores clave. Deroga la aplicación del régimen de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Por otro lado, delimita la contratación temporal en el ámbito del sector público. Y, por otro, extiende la utilización del contrato fijo discontinuo en este sector. Por su parte, la Ley de Medidas Urgentes específicas para el empleo público reduce la temporalidad de los contratos a un máximo de 3 años. Establece medidas de estabilización para los trabajadores temporales en puesto, mediante procesos de selección para convertirles en personal permanente. Y establece medidas concretas para aquellos trabajadores que no superen estas pruebas, otorgándoles derechos de indemnización y de sanción y la posibilidad de inclusión en bolsas de trabajo, entre otros aspectos, como ha señalado la compañera Rodríguez Palop. Quiero enfatizar además 3 ideas. En primer lugar, que estas reformas responden a los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que la propia Comisión Europea ha evaluado positivamente y aprobado.
En estos compromisos se establece el objetivo de reducir la temporalidad en la Administración pública en un 8% para finales del año 2024. En segundo lugar, que estas leyes cumplen con las sentencias judiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo, que instan a atajar la temporalidad excesiva en la Administración pública. Y, en tercer lugar, y muy importante, son el resultado de un proceso negociador en la mesa de diálogo social, contando con el acuerdo de los sindicatos mayoritarios en mi país. En definitiva, considero que el actual marco legislativo laboral aprobado por el Gobierno de España responde a las demandas del peticionario, mejorando las condiciones y protección de los empleados públicos, castigando a los responsables de los incumplimientos y compensando económicamente a los empleados públicos que cesen como consecuencia de ese proceso de regularización. Proceso, insisto, comprometido con la Comisión Europea, por lo que considero que claramente este caso podría darse por cerrado. Muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias. Also will speak in person of Mr. Cañas. Gracias, presidenta. Estamos ante una situación, ante un caso paradigmático de cómo no se deben hacer las cosas. Mire, en España, a 10 de enero de 2022, o sea, más de 22 años después de la aprobación de la directiva, se sigue sin haber traspuesto la directiva europea. Más de 22 años. 22 años que un Estado miembro no transpone una directiva. ¿Y saben ustedes quién paga esto? Los trabajadores. ¿Saben quién paga esto? Los ciudadanos. ¿Y saben por qué se ha aprobado esta ley tramitada de urgencia? Para que España pueda recibir los fondos de un gobierno o de unos gobiernos que han utilizado una fórmula ilegal de contrataciones abusivas de trabajadores para cubrir plazas que no sacaban a concurso público. Esa es la realidad. Todo lo demás es bla, bla y bla. Porque esto no es una cuestión que venga de las políticas de austeridad. Esto es una práctica común del conjunto de administraciones públicas que han abusado del uso de una figura como la de la temporalidad o el interino para cubrir plazas fijas. Esa es la verdad. Y ahora aprueban una ley que, bueno, miren, este gobierno, que es el que tramita, no se ha reunido con ninguna de las asociaciones o plataformas que representan mayoritariamente a más de 800.000 personas en abuso de temporalidad. Porque los grandes sindicatos no han defendido a estos trabajadores, públicos también. No se han reunido ni una sola vez con ninguna de las plataformas o asociaciones que representan a estos 800.000 personas, 800.000 familias. Miren. En España hay muchísimas personas que llevan más de 20 años trabajando en abuso de temporalidad, un 70% de ellos menores. ¿Y saben lo que va a provocar esta ley en la mayoría de las ocasiones? Echarlos a la calle. Porque esta ley lo que busca es fijar plazas, no personas. Esta ley se dirige a las plazas, no a las personas. Y detrás de las plazas hay personas, vidas, familias, futuro. ¿Y saben por qué aprueban esta ley? Lo repito, para poder cumplir con el plan de recuperación y transformación, porque hay encima de la mesa un expediente sancionador. Y como hay un expediente sancionador, esta ley lo que busca es cubrir el expediente. No cumplir con la obligación que marca la directiva, porque yo les lo voy a decir. ¿Cumple esta ley la directiva? No, porque incumple el principio de no discriminación e igualdad de trato entre un trabajador fijo y uno temporal. Porque no adopta las medidas establecidas en la directiva para prevenir y sancionar el abuso de contratación. Porque ¿sabe quién se sanciona con esta ley? Al trabajador. No se sanciona a las administraciones. Las administraciones van a poder estar años pleiteando con los trabajadores que no están de acuerdo con esta ley. Años. Porque las administraciones tienen todo el tiempo y todo el dinero del mundo para emitir litigios judiciales durante años. Mientras los trabajadores que van a sufrir la pérdida de un empleo porque una administración abusó de ellos y de su trabajo, van a tener que recorrer juzgados para poder obtener de aquí a unos años quizás una sentencia favorable cuando ya no haya remedio. Porque ha hecho el Gobierno de España algo básico antes de intentar arreglar un problema, que es analizar el mapa de cuántas plazas había en abuso de temporalidad y cuántos trabajadores en abuso de temporalidad había ocupando plazas. No lo ha hecho.
¿Por qué no lo ha hecho? Porque quería ganar tiempo, porque solo quería cubrir el expediente. Y yo lo que le pido a la Comisión es que no mire al Estado. Este Parlamento representa a ciudadanos y esta Comisión representa a los ciudadanos que votan en este Parlamento. No a los Estados, para eso está el Consejo. Y lo que le pido a esta Comisión es que cuando analice esta ley no se dirija al Estado, sino que piense en los trabajadores que están perdiendo su trabajo y su futuro. Porque hay un gobierno que ha decidido no corregir un problema, que son ellos, el abuso de su trabajo. Ninguna empresa privada habría podido hacer en España lo que ha hecho en diferentes administraciones públicas durante décadas. Ninguna. Ni con la ley actual. Ninguna. Y ahora el Estado quiere blindarse de las leyes, de las directivas que no incumple y de las leyes laborales que modifica ad hoc para ellos. Miren, para acabar, yo lo que le pido, tengo muchas preguntas, pero lo que le pido a la Comisión es que no se deje engañar, que analice bien esta ley, que piensen en los trabajadores. Esta ley no ha sido negociada con los trabajadores, 800.000, repito, más de 20 años muchos, 70% mujeres, muchas de ellas de más de 50 años que no van a poder encontrar un puesto de trabajo porque alguien decidió abusar de su trabajo incumpliendo una directiva, incumpliendo una ley y, lo que es peor, incumpliendo los derechos de no discriminación e igualdad de trato. Y eso lo hace un Estado miembro, al cual no será obligado a algo tan sencillo como transponer una directiva más de 20 años después. Gracias, presidente. Thank you, Mr. Cañas. Muchísimas gracias, señor Cañas. A continuación, en nombre de los Verdes, una servidora. Yo misma. Porque me gustaría intervenir también para apoyar al peticionario. Creo que debemos recordar que nuestra comisión ha tratado en varias ocasiones esta problemática. Por ejemplo, en mayo de 2018. En mayo de 2018 el Parlamento aprobó una resolución que llevaba como título responder a las peticiones para hacer frente a la precariedad y al uso abusivo de contratos interinos o temporales. Eso fue en 2018. Ahora estamos en 2022, ha pasado mucho tiempo, pero en enero también de 2021 ya tratamos otra petición importante. Examinamos una petición sobre esta temática en esta comisión, una petición colectiva que también presentaba España, en particular dirigida contra la situación problemática en el sector sanitario gallego. Se trataba de un grupo de trabajadores que habían concatenado varios contratos de tiempo definido. Yo he visto páginas y páginas de contratos acumulados, concatenados día tras día. Para trabajadores, como digo, del sector sanitario. Así que el problema sigue ahí. Ahora tenemos otra petición que concierne y afecta a más de 800.000 personas. Y se trata de un caso claro de discriminación de los trabajadores que sufren por estos contratos de tiempo definido, contratos precarios. Nuestro grupo considera, por tanto, que no podemos cerrar esta petición. No existe aún análisis sobre esta nueva ley. No hay pruebas que demuestren que esta ley vaya a mejorar la situación. Así que, a la espera de que la Comisión analice los resultados de esta nueva ley, de la aplicación de esta ley, no podemos tomar una decisión. Muchos han intervenido con variedad de opiniones sobre su eficacia o no. Pero, mientras tanto, el problema se mantiene y, desde luego, nosotros debemos hacer todo lo posible para que se resuelva. Si queremos estar a la altura de una Europa social que respeta a los trabajadores y sus derechos.
muchos trabajadores que están en situación precaria y que no disfrutan de los derechos más básicos en el trabajo y también en su vida privada. A continuación le damos la palabra a la señora Margarita de la Pisa Carrión, ECR. Buenas tardes. En España se da la increíble situación de que las propias administraciones que regulan y exigen una normativa contra el fraude laboral son las mismas las que no cumplen con ellas en sus propias contrataciones. Es el propio Estado quien incurre en esta conducta abusiva contra sus propios trabajadores. Una situación nada puntual, que se remonta a décadas, con gobiernos del PP, del PSOE y con la colaboración de partidos separatistas, cronificada hasta la actualidad y sin voluntad de darle una solución, ya que la nueva regulación perpetúa el fraude que supone el abuso de temporalidad en las contrataciones. Un decreto ley que solo prevé la solución para empleados públicos interinos y temporales que hayan ocupado su plaza entre el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 y que deja desamparados a los demás. Otros muchos interinos que han estado o están en la misma situación de precariedad. Es un parche inadmisible para un problema estructural que no establece ningún control para que las administraciones frenen su negligente tendencia, en vez de cubrir estos puestos estructurales convocando posiciones de personal funcionario de carrera o personal fijo. Además, es injusta porque deja sin derecho a la indemnización a aquellos interinos que no participen en el proceso selectivo de estabilización. Las indemnizaciones deberían ser para todos, sin discriminar entre quienes se presenten o no a la oposición. Defendemos que el acceso a los puestos de la Administración pública debe cumplir con los principios de mérito, capacidad, transparencia e igualdad, tal y como está recogido en nuestra Constitución y en el Estatuto Básico del Empleado Público. No es admisible que el Gobierno español actual socialcomunista sobreviva gracias a lavar su imagen y poder optar a los fondos europeos a costa de cronificar la precariedad laboral de miles de personas y de sumir en la incertidumbre a sus familias. Muchísimas gracias. Thank you. Muchísimas gracias. En nombre de S&D, en la segunda ronda de intervenciones, la señora Ferragut. Sí, gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al peticionario, a Francisco José Pons, en nombre de estos más de 800.000 funcionarios y funcionarios de la Administración Pública en España que están sometidos a un abuso de temporalidad. A mí me gusta ser seria, decir que hay abuso de temporalidad en España porque algunos hemos defendido la austeridad, que era no gastar lo que no se tenía. Creo que es simplificar las cosas de una manera que pone en evidencia al que lo defiende. Todas las administraciones públicas de todos los colores políticos en España, no sé, en los otros países, han abusado de la temporalidad, desde un ayuntamiento pequeño a uno grande, a una comunidad autónoma y el propio Estado. Y han gobernado partidos de todo color político. Y por eso han venido muchas peticiones, lo decía aquí la presidenta, durante el año 2016, 2018, en enero del año pasado, quejándose de ese abuso de temporalidad que va en contra de todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de todos los autos de los tribunales de justicia europeos y que también va en contra de la Directiva Europea de 1999, precisamente de estabilización de los puestos de trabajo. En España se ha dicho aquí, una ley que entró en vigor ahora en diciembre, pero también hay que decir un poco las cosas. Esa ley se formuló como un decreto ley, sin debate parlamentario, sin que nadie pudiera participar. Luego se pasó a proyecto de ley por urgencia, con una sola ponencia de 2 horas, donde no participó nadie. Negociada con algunos sindicatos sí, pero con las plataformas no. Donde prácticamente no se aceptó enmiendas de nadie. Se hizo a la velocidad de la luz, sin informes de ningún ayuntamiento, de ningún órgano consultivo, del propio Consejo de Estado. Entonces, a mí me parece que cuando queremos hacer las cosas bien, cuanto más ojos participen y cuanto más transparencia y participación, mejor. Y yo creo que a esa ley le faltan informes. Le falta el informe del Consejo de Estado, le falta la opinión de muchos ayuntamientos, le falta la opinión de muchas comunidades autónomas, porque sabéis que la organización territorial de España es dispersa. Y, por lo tanto, creo que se podría haber hecho realmente mejor. De verdad lo creo.
Entonces, yo pienso que se tiene que dejar abierta para que la Comisión nos supervise si se está transponiendo la directiva bien, si cumple con la directiva, si esta normativa que es objeto de estudio, la Comisión ha dicho que estamos pendientes de una decisión, bueno, pues de ver qué se decide y qué se hace. Y sí que solicitaría también que se trasladara a la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo para que también pueda emitir una opinión. Y si es posible, enviar una petición al Gobierno de España solicitando que un informe al Consejo de Estado, que es el máximo órgano consultivo español y que nos daría garantías de que todo se está haciendo correctamente. Muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias. Señor Marc Angel, de SID. Hablo en nombre de la señora Cristina Maestre y vamos a leer sus notas. Voy a resumir un poco porque nuestra colega ya ha dicho mucho de lo que teníamos que decir respecto a la ley y al decreto. El gobierno español enfrentó este problema como a través del diálogo, a través de la negociación con los agentes sociales para alcanzar un consenso. El carácter temporal es el resultado de los trabajos, es el resultado de las políticas de austeridad heredadas del Partido Popular y de sus gobiernos, que no dio la prioridad al servicio público. Pero el gobierno socialista tomó cartas en el asunto y negoció con buen talante, con un apoyo en las negociaciones con UGT, con comisiones obreras. Hubo 2 sesiones de la conferencia sectorial sobre administraciones públicas y hubo un sinfín de reuniones de la Comisión de Coordinación del Empleo Público entre el Gobierno, las autonomías y el MCC. El Gobierno da un mensaje de esperanza para aquellos que socialitan un trabajo público en España. Cristina Maestre nos da algunas cifras. Desde que el Partido Socialista gobierna, ha habido 109.818 puestos en comparación con 63.300 y pico cuando el PP estaba en el poder, estuvo durante 6 años. El gobierno socialista de España se compromete a seguir por esta senda, quiere alcanzar su objetivo, el que se fijó para finales del 2024, a saber que el índice de empleo temporal será menos del 8%. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Última declaración, la señora Rosa de Mata, de Los Verdes. Tatiana, grazie, io ringrazio e esprimo Muchas gracias. Expreso mi solidaridad con el peticionario. Todos los trabajadores precarios del sector público español han sido víctimas de un abuso de estos contratos temporales. Es una situación muy grave. Es un atentado contra los derechos de los trabajadores. Así se viola la Directiva 70. Hay que recordarlo. El régimen jurídico español no tomaba ninguna medida disuasoria para prevenir y sancionar este tipo de abusos, a saber, el recurrir a estos contratos temporales. En marzo del 2017, en una reunión parlamentaria, se trataron varias peticiones de ciudadanos españoles sobre este tema, pero también por parte de otros países como el mío, Italia. Esta comisión parlamentaria luego organizó una audiencia pública en noviembre del 2017 y el Parlamento Europeo adoptó entonces en mayo del 2018 una muy buena resolución, muy importante, que
a la sazón criticaba a la Comisión Europea porque había acumulado mucho retraso en el tratamiento de los procedimientos de infracción por violación de la 70 del 1999, ya a la sazón. En el caso de España, pero también en el caso de Italia, se bloquearon procedimientos de infracción que se habían iniciado o incoado en el 2014. O sea, que las lagunas de fondo subsistían, me refiero a las lagunas en la protección de los trabajadores, que no les ampara el derecho europeo en este caso. Se ha recurrido a una precarización sistemática de los trabajos públicos. En el caso de España, la Comisión intimó a las autoridades nacionales ya en el 2016 con una carta combinatoria. No se hizo nada. Por lo tanto, este procedimiento de infracción está en la fase precontencioso, está bloqueada. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser así? Pasado lo mismo con Italia, una carta combinatoria pero sin ninguna mejora. Subsisten también en el caso de Italia esas lagunas en la protección de los trabajadores. La Comisión con esta conducta en el fondo ha sido cómplice de estos abusos contra el derecho europeo y no se han tomado ninguna medidas ni de prevención ni de sanción de estos contratos. Y eso que el Tribunal de Justicia Europeo había fallado en el sentido de proteger y de impedir estos contratos. No pueden ser estos contratos permanentes así. O sea, no pueden seguir siendo temporales por mucho tiempo. En el caso de España, hace poco, en diciembre de 2021, se ha adoptado algo nuevo. La Comisión debería hacer un análisis detallado oficial para ver si esta nueva legislación que se ha promulgado en España protege y cumple la directiva del número 70 y si se respetan también los fallos de los tribunales europeos y si se da realmente una protección a los trabajadores víctimas del abuso de este tipo de contratos y que se permita sancionar a estos abusos, que se eliminen las consecuencias de esta violación del derecho europeo y que se pueda salvaguardar los puestos de trabajo de estos trabajadores. Me parece, por lo tanto, que la petición debe mantenerse abierta en espera de una respuesta escrita por parte de la Comisión Europea. Me gustaría decir a los colegas que toda la tarde de hoy hemos trabajado sin respuestas escritas de la Comisión. ¿Por qué no solicitarlo de forma oficial? Insistir en tener estas respuestas escritas por la Comisión para poder tomar decisiones con conocimiento de causa. Muchas gracias. Thank you, Rosa. Muchas gracias, Rosa. Bien. Damos la palabra 2 minutos al peticionario. Por favor. Adelante. Adelante, señor peticionario. Tiene usted la palabra. El señor Pons de Jarana tiene la palabra. Adelante. Me gustaría ceder la palabra a mi compañero José Luis en estos momentos para que él pudiera intervenir y concluir, si es posible, claro. Yes, Mr. Gutiérrez. José Luis Gutiérrez, please. ¿Me oyen? Sí, prego. Yeah. Please. Buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación, señorías. En nombre de los temporales de España, espero que en breve nuestra compañera Cristina Grúa pueda estar en condiciones de seguir representando el papel. Pese al intento de algunas intervenciones de confundir con el objeto del debate, queremos recordar que España tiene un proceso abierto por no hacer una transposición de la directiva comunitaria y de las
y tal como la interpreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Parece que el debate aquí era si estamos ahora mejor o peor que anteriormente con el nuevo proyecto legislativo. Miren, sobre si España cumple o no cumple, me voy a tomar la licencia de darles unas declaraciones efectuadas por algunos portavoces políticos. Concretamente, del grupo Unidas Podemos, el propio ponente de la comisión que ha elaborado esta ley, textualmente en un Twitter del 3 de diciembre de 2021, decía: el artículo 2, las disposiciones adicionales y todo lo relacionado con los procesos de estabilización ni se han planteado nunca como sanción al abuso ni como transposición de la directiva. Y juro que no es mi culpa. Luego, entonces, espero que la Comisión tome nota y quede claro, pese al discurso triunfalista de algunos intervinientes, que algunos miembros que están en el Gobierno y que lo apoyan han hecho este tipo de declaraciones. Aquí no se ha producido una transposición de la directiva, que es lo que provoca que España tenga un expediente no resuelto desde 2013. Como ciudadano también y como español me preocupa el plan de recuperación y la posibilidad de que el plan presentado presente algún tipo de incumplimiento y tenga algún problema mi país para recibir algunos fondos. Porque no se establece ninguna medida. Se dice que en caso de cese será a coste cero. Eso dice el plan de recuperación. Pero, sin embargo, la propia ley que se ha aprobado establece unas sanciones, unas indemnizaciones en caso de cese. Algunos especialistas sitúan en 9.000 millones posiblemente de euros los ceses siguiendo el criterio de los tribunales. Miren, en nuestro país el Tribunal Supremo de España tampoco está siguiendo la línea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la sala de lo social la doctrina es que combatir la precariedad con otra precariedad, creando la figura de indefinido no fijo, que está sujeto a término también a través de un proceso competitivo. Y últimamente en lo contencioso que afecta a los funcionarios se ha dicho que la sanción podía ser de ámbito patrimonial reclamándole al Estado. ¿Saben ustedes que el abogado general acaba de concluir en un informe que España no tiene un proceso de responsabilidad patrimonial ajustado a la Unión Europea? Esa es la situación del personal que está en abuso. Y quiero recordar, porque el señor Smith, que tuvimos ocasión, el comisario... Mr. Gutiérrez, you have to finalize. Bien, pues acabo simplemente diciendo que la señora Ferragut, que ha intervenido, le preguntó con otro compañero al señor Smith si era conocedor de los procesos abiertos en España, y el señor Smith le dijo que sí, que los conocía, pero los resultados, por definición, no eran de conocimiento cierto y, por tanto, eso era contrario a las disposiciones del Tribunal de Justicia de la Unión. Muchas gracias, señoría, y esperamos que la Comisión continúe con la petición hacia adelante. Yes, thank you. Muchas gracias a usted. Bueno, supongo que ya podemos ir cerrando el debate y tomar una decisión. La Comisión no nos ha enviado ninguna respuesta por escrito, pero la necesitamos con urgencia para poder evaluar la manera en la que la legislación recientemente promulgada ha cambiado o no la situación existente. Situación que todo el mundo coincide en calificar como grave y como una legislación que viola los derechos de los trabajadores. Dejamos abierta la petición y quedamos a la espera de que la Comisión nos envíe las respuestas
por escrito con un análisis muy concreto de cómo se ha puesto en práctica esta legislación nueva con la que se pretende mejorar una situación pésima de entrada. Muy bien, pues llegamos a la última petición que vamos a tratar el día de hoy. No la había visto, señor Ferragut. No, perdone, es para ver si es posible, además de pedir a la Comisión lo que yo he pedido, dirigirse al Gobierno de España solicitando la petición del informe del Consejo de Estado, que es nuestro máximo órgano consultivo en relación a esta legislación, y el traslado a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de este Parlamento. Si es que es posible, esta sería mi petición en nombre del Grupo Popular. Además de lo que usted ha propuesto, que me parece muy acertado. Espero que el representante de la Comisión haya escuchado su propuesta, que no se haya desconectado antes, y desde luego estaría bien si la pudiera tener en cuenta. Gracias.